Lo ves en gráficos todos los días, lo enseñan en cursos, lo recomiendan en redes, y aún así, la mayoría pierde dinero utilizándolo. Estoy hablando del RSI. El problema no es el indicador, el problema es cómo te enseñaron a leerlo. Creen que cuando está en sobrecompra hay que vender, que cuando está en sobreventa hay que comprar. En esta clase no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a analizar este indicador desde la base, entendiendo cada una de sus partes y cómo funciona realmente. La idea es ir mucho más allá del uso típico que la mayoría hace, dejando de lado las entradas por sobrecompra o sobreventa. Antes de ver casos reales en el gráfico, quiero que vayamos paso a paso. ¿Qué es el RSI? El RSI significa Relative Strength Index, o también conocido como índice de fuerza relativa. La función principal de este indicador no es dar órdenes de compra o venta, sino evaluar la intensidad del movimiento del precio. A través de él, podemos entender mejor qué está pasando en el mercado, si una subida es fuerte y tiene respaldo, si una caída tiene verdadera presión vendedora, o si en cambio, el movimiento está perdiendo fuerza y podría debilitarse. Ahora que ya sabemos qué es el RSI, vamos a ver cómo agregarlo a nuestra gráfica de análisis, y posteriormente cómo configurarlo correctamente. Nos dirigimos a la plataforma de análisis. En mi caso será TradingView. Vamos al apartado de indicadores y escribimos RSI. Como verán, ya lo tengo agregado como favorito. Es muy importante que no se confundan y se aseguren de seleccionar este mismo, índice de fuerza relativa. Una vez seleccionado el indicador, se agregará automáticamente a la gráfica en la parte inferior. Para poder configurarlo correctamente, presionamos 2 veces el indicador y se nos va a desplegar una pestaña donde podremos ajustar nuestro RSI. Como primera medida, ajustaremos el apartado de estilos, donde eliminaremos la media móvil que se encuentra de color amarillo. Luego nos aseguramos de que la banda superior esté en el nivel 70, la banda media en el nivel 50 y la banda inferior en el nivel 30. Y por último pasamos al apartado de entradas de datos y colocamos una longitud de 14 periodos. Con respecto a los colores, queda en preferencia de cada uno como lo configura. Una vez hecho todo esto, el RSI ya está configurado correctamente. Vamos a agrandar este indicador para verlo mucho más a detalle y analizar sus componentes. El RSI se compone principalmente de una línea de tipo oscilador. Esto quiere decir que oscila entre 2 niveles importantes. Estos niveles son el 70 y el 30, que previamente habíamos configurado. Cuando el oscilador sobrepasa el nivel superior, se considera que el mercado está en sobrecompra, y cuando atraviesa el nivel 30, el mercado se encuentra en una zona de sobreventa. Por otro lado, es muy importante destacar que cuando el oscilador pasa mucho tiempo dentro de estas 2 bandas, se debe tener cuidado ya que el mercado se encuentra sin una dirección predominante. Ahora voy a mostrarles rápidamente la correlación de la fuerza del precio con el indicador RSI. En este primer escenario, vemos cómo el precio sube con una gran fuerza y si observamos el RSI, el oscilador pasó el nivel 70. Es decir, que el mercado se encuentra sobrecomprado. Recordemos que este indicador técnico se basa en la fuerza del precio, algo extremadamente importante a la hora de analizar una gráfica. En este segundo escenario, tenemos lo opuesto. El precio muestra una fuerte caída, y el RSI cae por debajo del nivel 30. Esto nos marca un mercado en sobreventa. Todo esto no quiere decir que debamos abrir una operación solamente porque el oscilador atraviese uno de estos niveles, pero sí es importante entender cómo funciona. Cualquier tipo de indicador debe complementarse con otro análisis como por ejemplo, acción del precio, volumen, o marcando líneas de tendencia perfectas. Además de estos 2 escenarios existen 2 situaciones que se dan a menudo y que son extremadamente importantes, ya que nos pueden marcar cuando una zona se está debilitando y puede ocurrir una reversión en la tendencia. Estas situaciones las denominamos divergencias. ¿Qué son las divergencias? Son momentos en los que el precio de un activo se comporta de una manera y el RSI se comporta de otra, es decir, que no hay una correlación entre el precio y el oscilador. Acá vemos cómo se comporta una divergencia bajista. Una divergencia bajista se produce cuando el precio continúa subiendo y marca máximos cada vez más altos, pero el RSI, en lugar de acompañar ese movimiento, forma máximos más bajos. Esto significa que aunque el precio aparenta fortaleza, el impulso real detrás de esa subida está disminuyendo. En otras palabras, el mercado sigue avanzando, pero lo hace con menos fuerza que antes. El RSI
Nos está mostrando que los compradores ya no tienen el mismo poder que al inicio de la tendencia. Esta diferencia entre el comportamiento del precio y el indicador es una señal de advertencia. Por otro lado, tenemos la divergencia alcista, que funciona de manera opuesta a la divergencia bajista. En este caso el precio continúa cayendo y marca mínimos cada vez más bajos. Sin embargo, el RSI no confirma esa caída y comienza a formar mínimos más altos. Esta diferencia es clave. Aunque el precio parece seguir débil, el indicador nos está mostrando que la fuerza vendedora ya no es la misma que antes. Por eso una divergencia alcista puede anticipar una posible reversión al alza o al menos un rebote significativo. Pasemos directamente a la práctica, porque aunque la teoría y los escenarios que vimos anteriormente son fundamentales para comprender el concepto, cuando nos enfrentamos al mercado real, la situación suele volverse un poco más compleja. En los gráficos en tiempo real intervienen muchos más factores: la volatilidad, las noticias, la liquidez y, sobre todo, la psicología de los traders. En esta primera operación nos encontramos en Bitcoin y logramos capturar una divergencia alcista. Recordemos que en una divergencia alcista, el precio hace un mínimo más bajo que el anterior, mientras que el RSI hace un mínimo más alto que el anterior, mostrándonos que la fuerza vendedora se está debilitando. Como podemos ver, el precio cae hasta la zona de sobreventa y rebota inmediatamente con fuerza, incluso llegando a la zona de sobrecompra. Luego el precio vuelve a retroceder, y acá es donde se forma la gran divergencia. El precio cae por debajo del mínimo anterior, pero el RSI no tiene la suficiente fuerza para alcanzar el mismo nivel. Una vez que detectamos que el RSI sale de la zona de sobreventa y comienza a subir, ingresamos al mercado esperando que la divergencia haga su trabajo. Colocamos nuestro stop y nuestro take profit y dejamos correr la operación. Muchos traders deciden colocar una toma de ganancia fija. Por ejemplo, en mi caso elijo las operaciones con un riesgo-beneficio de 2-1. Pero otros traders deciden dejar correr las operaciones y esperar a que el RSI llegue a la zona de sobrecompra. Ambas opciones son válidas. Cada uno debe realizar su análisis y seguir la estrategia que más se adapte a su personalidad. En esta segunda operación vas a ver una divergencia bajista, es decir, el caso contrario a la operación anterior. Recordemos que en la divergencia bajista, el precio logra hacer un máximo más alto, mientras que el RSI hace un pico más bajo que el anterior, mostrándonos que los compradores están perdiendo fuerza y que los vendedores toman el control. El precio comienza a subir y el RSI se encuentra en el nivel 50. Unas pocas velas más tarde, el indicador atraviesa el nivel 70 con fuerza. Podemos observarlo en el precio con esta gran vela alcista. Inmediatamente se produce un leve retroceso en el precio y el RSI llega a la zona media para volver a subir. Y justamente acá es donde se forma la divergencia. El precio subió por encima del máximo anterior, mientras que el oscilador no logró superar el nivel anterior. Acá se demuestra lo importante que es combinar el RSI con otras metodologías, como por ejemplo acción de precio o utilizar otros indicadores, porque si hubiéramos entrado en una operación a la baja cuando el oscilador retrocedió del nivel de sobrecompra, como muchos nos dicen, seguramente tocaríamos un stop loss o la entrada no hubiera sido precisa. Luego de la divergencia, ya sabemos que la fuerza compradora es débil, así que ingresamos en esta vela roja, que es la primer vela bajista, luego del pico máximo. Buscamos un 2-1 y dejamos correr la operación. En esta tercera operación, vamos a combinar el RSI con uno de los patrones de vela más eficientes y confiables que existen. Este es el patrón envolvente alcista. El mercado se encuentra en una tendencia bajista, haciendo mínimos cada vez más bajos. El RSI ingresa a la zona de sobreventa y esperamos a que vuelva a cruzar el nivel 30. Una vez que lo logra, el precio forma una vela envolvente alcista. Esta combinación del RSI entrando y saliendo de la zona de sobreventa y el patrón de vela nos indica que las probabilidades de que el precio se revierta y comience a subir son altas. Colocamos nuestro stop loss y nuestro take profit al cierre de la vela verde. El precio sube levemente y da un retroceso. Este retroceso llega al mismo precio que el mínimo anterior, incluso un poco más abajo, ya que dejo una mecha. Si analizamos y comparamos el RSI con el precio, nos daremos cuenta que el oscilador no nos indica la misma fuerza, es decir, que la presión compradora se está debilitando. Dejamos correr la operación
y finalmente el precio alcanza nuestro take profit, sacándonos en ganancia. Veamos una última operación muy simple y eficaz, sinceramente una de mis favoritas, ya que utilizamos algo tan básico como los soportes y las resistencias y lo combinamos con nuestro RSI. El precio sube con mucha fuerza. Podemos observarlo tanto en el tamaño de las velas como en el oscilador. El RSI cruza el nivel 70, confirmándonos que los compradores dominan el mercado hasta que aparece una vela roja deteniendo la subida. Retrocedemos la gráfica para ver el pasado y vemos cómo claramente es una zona de resistencia fuerte, lo cual aumenta considerablemente las probabilidades de un rebote. En este caso decido ingresar a la baja apenas el oscilador cruce el nivel 70. Colocamos nuestro take profit y nuestro stop loss y nuevamente salimos en ganancias. Es muy importante comprender que el RSI por sí solo no hace magia. Ningún indicador técnico nos va a dar grandes resultados si no lo combinamos con otras metodologías. Por ejemplo, el RSI es un indicador de fuerza y, como vimos en ejemplos anteriores, el precio puede hacer picos más altos y el oscilador puede mantenerse en el mismo lugar. Porque mide fuerza, no mide el precio.